Muy buenos días, hermanas, que tengan ustedes un bendecido miércoles. Ya estamos en el mes de diciembre y como cada año celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy comenzamos un estudio bíblico que se titula Profecías y cumplimiento del nacimiento de Jesús. A mí me corresponde darles la primera lección que se titula El tiempo de su nacimiento. Hermanas, la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así de trascendente es el nacimiento de nuestro Señor. Pero primeramente vamos a ver cuál era la situación antes de Cristo. Adán y Eva muy pronto le dieron la espalda a Dios y le desobedecieron comiendo del fruto del árbol de la ciencia, ese fruto que les había prohibido Dios comer. Y tiempo después, ya que entró la muerte y el pecado a la humanidad, los seres humanos volvieron a rebelarse en contra de Dios cuando levantaron la Torre de Babel. Y ahí ellos se crearon una religión donde daban culto al ser humano como si fuera un dios. Después, este culto fue degradándose hasta que a los animales también los adoraban como si fueran dioses. De esto nos habla el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, que dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y desde ese tiempo comenzó un periodo largo de tinieblas y de oscuridad, donde la humanidad buscaba a tientas a Dios. Y en sus caminos de muerte ellos anhelaban dos cosas. Uno era la victoria sobre la muerte y dos, la victoria sobre el pecado. Y es así que religiones como la de los sumerios, Babilonia, Egipto y Grecia hablaban de un Dios que murió y que descendía al infierno y después vencía la muerte y resucitaba. Los sumerios le llamaban Inannia, Babilonia le decía Tamuz, en Egipto era conocido como Osiris y en Grecia Dionisos, pero también le decían Orfeo. Y el otro gran anhelo de estas religiones era vencer al pecado. Algunos le llamaban la maldad, otros le decían la corrupción, que incluía el cuerpo humano, y otras religiones más de corte filosófico le decían la oscuridad o la ignorancia. Pero todo esto tendría un fin, terminarían las tinieblas. Pablo dice a los atenienses en Hechos 17, versículo 26 al 31, esta gran verdad. Él les dice: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean ustedes qué interesante que el versículo 26 dice Pablo que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, Dios sabía cuándo comenzarían estas
tinieblas espirituales en la tierra, pero también prefijó el tiempo en que terminaría esto con el nacimiento de nuestro Señor. Y ahora Dios manda tanto a gentiles como a judíos que se arrepientan y crean en Jesús, porque este es el varón que Él ha dispuesto que juzgue a toda la humanidad, tanto a vivos como a muertos. Y así tenemos que, aún desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios ya les había prometido un Salvador, Cristo. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo es el gran don que Dios da al mundo. En Génesis 3:7 vemos cómo cuando Adán y Eva pecan, ellos en sus propios medios quieren tapar su desnudez con hojas. En el versículo 15, Dios por su propia iniciativa les da la promesa de un Redentor que vendrá de la simiente de la mujer y que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero en el versículo 21 simbólicamente nos habla del sacrificio de Cristo que nos sustituye para cubrir nuestras faltas, limpiar nuestros pecados, porque en el versículo 21 hay pieles de animales que cubren la desnudez de Adán y de Eva. Y en Isaías 9:6 la palabra nos dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es Cristo Jesús el gran don de Dios para la humanidad. Y el Antiguo Testamento nos testifica acerca de este nacimiento con cierta información. Por ejemplo, en Isaías nos dice que su nacimiento sería virginal. También la Biblia nos dice que sería descendiente de David y que nacería en la ciudad de Belén. Y los apóstoles serían los testigos de todo esto. Aquello que los profetas y los santos hombres del Antiguo Testamento anhelaron ver, a ellos se les permitió, a los apóstoles del Señor. Así como lo dice Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Señor Jesús le dijo este privilegio que tenían a sus discípulos. En Mateo 13 Él les dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora esto fue antes de Cristo, y ahora llegamos al punto culminante de la historia, al punto central, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esto cambiaría la historia, porque si Babilonia contaba los años a partir de la conquista del país por el general griego Seleuco, y si Roma contaba los años desde la fundación de su ciudad y después a partir del nacimiento del emperador Diocleciano, nosotros los cristianos y en general el mundo partimos de un punto central, no de un punto inicial, sino central, es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es un nacimiento el que divide a la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Es, pues, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el gran acontecimiento, porque es la revelación absoluta de Dios en Jesús. Y en Jesús cabe y tiene todo sentido la creación, la nueva creación y el fin de los tiempos. Así como dice Colosenses 1:16, que todo fue creado en Cristo y para Cristo. Jesús es el punto central de la humanidad. Y ese punto central se ubica históricamente en Israel. Lucas 2, versículos 1 y 2 nos dice que en aquel tiempo, cuando nuestro Señor nació, el emperador era César Augusto,
y él fue el que mandó a empadronar a todo el mundo. Cuando esto sucedió, el gobernador de Siria era Cirenio y todavía estaba vivo Herodes el Grande. Entonces, cuando ocurre este censo, María ya había engendrado del Espíritu Santo. Y junto con José viajan aproximadamente 100 kilómetros de Nazaret a Belén. Y ahí en Belén, por un acto supremo de la voluntad divina, decide Dios que su Hijo amado nazca en un establo y que el santo que nunca cometió pecado fuera puesto en un pesebre. Un establo, hermanas, era un lugar sucio, oscuro y maloliente. Y simbólicamente esto nos habla de la realidad del mundo cuando vino Cristo. El mundo apestaba por su pecado, sucio, en tinieblas. Y sin saberlo, el emperador César Augusto fue el instrumento que Dios usó para que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:1, que el Cristo nacería en Belén. Es decir, que el emperador del universo nació bajo el Imperio Romano. El príncipe de paz nació en medio de una paz artificial, llamada la paz romana, que en pocas palabras significaba que si una nación o un pueblo reconocía a Roma como su gobernante, si se sujetaba a Roma y pagaba sus impuestos, entonces Roma le permitía vivir en paz. Ese era el tipo de paz que existía en la tierra cuando nació nuestro Señor. Una paz muy ventajosa y muy abusiva para los romanos. Fue en ese tiempo cuando Emmanuel, Dios con nosotros, nació, cuando reinaba César Augusto, que por cierto el nombre de Augusto significa el que merece veneración. Pero será el Hijo de Dios el que sea adorado en su nacimiento por un grupo de pastores. Pero viene una pregunta, hermanas. ¿Se puede fechar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque la historia nos da dos datos muy importantes. El primero nos lo da el historiador judío Flavio Josefo. Él dice que cuando muere Herodes el Grande era la Olimpiada número 187, que corresponde al año 4 antes de Cristo. Y el segundo dato relevante que tenemos está en Mateo 2, versículo 15 y 16, donde dice que cuando el rey Herodes se vio burlado, es decir, cuando los magos de Oriente no regresaron a informarle dónde estaba Cristo, entonces Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Algo importante, los judíos contaban los años y los tiempos de manera esencial. ¿Qué significa esto? Que ellos redondeaban las cifras. Por ejemplo, si un niño tenía 12 meses y un día de nacido, para los judíos ese niño ya tenía 2 años. Entonces, si Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, significa que nuestro Señor Jesucristo máximo tendría 11 meses y días de nacido. Es entonces cuando María y José se llevan al Señor a Egipto y allá está un tiempo hasta que muere Herodes. Entonces, dicen los historiadores que probablemente nuestro Señor Jesucristo haya nacido allá por el año 5 antes de Cristo. No nació en el 0 porque ese es un error de cálculo que viene desde un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo. Realmente nuestro Señor Jesús habría nacido en el año 5 antes de Cristo. Entonces, de una manera muy cercana sí se puede fechar el nacimiento del Hijo de Dios. Pero la segunda pregunta es, ¿se puede fechar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el fin de su ministerio terrenal? Y la respuesta es sí, hermanas. Si partimos del texto de Daniel capítulo 9, versículos 25 al versículo 26, que dice así: Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es conocida como la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿en qué contexto se da esta profecía, hermanas? Antes de esto, Daniel ha estado estudiando la profecía de Jeremías, donde se habla de 70 años de desolación para Jerusalén por causa de su desobediencia. Y después de estudiar esta profecía, Daniel, que por cierto su nombre significa Dios es mi juez, hace una oración arrepentido confesando el pecado de su pueblo. Y en el versículo 14 dice Daniel así: porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y luego en el versículo 18 él dice: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces vean qué apropiado es el nombre de Daniel, porque él está confesando que Dios justamente ha juzgado a su pueblo por su rebeldía. Pero lo que no sabía Daniel es que en esta profecía también Dios iba a revelar la justicia de Dios que se revela en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la profecía habla de 70 semanas. La palabra semana literalmente significa 7. Ahora nosotros sabemos que existen las semanas de días, pero también las semanas de años. Un ejemplo de semanas de años lo encontramos en Génesis 29-27, donde dice que Jacob trabajó 7 años por su esposa, pero su suegro Labán lo engaña y le da a su hermana. Entonces Labán le dice: ¿quieres a la otra hermana? Trabájame otra semana y te la doy. Y dice la palabra que Jacob trabajó otros 7 años por su esposa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una semana de años. Entonces, si son 70 semanas, nos está hablando de un periodo de 490 años. ¿Cuándo arranca o cuándo comienza esta profecía? Sería en el año 444 a.C., cuando el rey persa Artajerjes da el decreto para que se levanten los muros de Jerusalén, para que se reconstruya la ciudad. Esto aparece en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Es cierto también que antes de este decreto se habían dado otros, pero nunca se cumplieron como debería ser hasta Artajerjes. Entonces nos dice que hay 7 semanas para que se reconstruyan los muros de Jerusalén, para que se levanten. Es decir, hay 49 años. Y después la profecía menciona 62 semanas para la muerte del Mesías príncipe. 7 más 62 son 69 semanas. O sea, 483 años del calendario lunar, que es lo mismo a 173.880 días. Y estas 69 semanas se cumplen en el año 33 después de Cristo del mes de Nisán. Para ser más exactos, un jueves. Vean la exactitud de esta profecía, hermanas, porque fue un jueves cuando el Señor celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena, para que el viernes en la mañana fuera crucificado y el domingo en la madrugada resucitara de entre los muertos. La exactitud de la profecía. Y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo va a cambiar todo en la historia. El después de Cristo, todo cambia. Sí son importantes las fechas porque son una evidencia de la veracidad profética, de la veracidad de la palabra de Dios. Pero aquí el hecho es que todo cambió
porque nos nació un Salvador que es Cristo el Señor. Porque vino el deseado de las naciones, como dice Ageo 2:7, el que llenó de gloria la casa de Dios. Lo importante, hermanas, es que después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino la salvación a la humanidad. Aquel anhelo, aquel deseo que tenían todos los pueblos, es decir, de uno que venciera a la muerte y al pecado, se cumple con nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, y eso es lo que celebramos, hermanas. Que el Señor les bendiga.